Muy bien, después de haber extendido la bienvenida para todos de parte de nuestros hermanos de aquí de la Iglesia Pilar, siéntanse cómodos, hermanos, disfrutemos de este mediodía que el Señor nos regala y también démonos cita también por la tarde, están todos cordialmente invitados. Y siguiendo con el programa, hermanos, vamos a invitar a nuestro hermano Bernardo, ¿sí? O Bernabé, ¿cómo es? Él nos va a aclarar aquí adelante. Adelante, hermano, él tiene una participación. Nuestro hermano quiere contarnos un poquito, unos minutos, de la experiencia de su conversión y de la obra que el Señor viene haciendo con él en este tiempo de Adventista del Séptimo Día. Gracias. Bueno, hermanos, buenos días con todos, feliz sábado. ¿Todos están contentos? Porque no han tomado desayuno, hermanos. ¿Todos están contentos? Bienvenidos, hermanos, acá, primera vez acá en Lima. Entonces recién conociendo por acá, por esta ciudad de Lima. Y quisiera contar un poco del testimonio, ¿no? Cómo yo ingresé, ¿no? Acá, como no, acá busqué al Señor, pero para eso vamos a ir como dice, ¿no? La Biblia. ¿Me ayuda un favor? Ya, ¿dónde está esto? Me pueden apoyar con el Salmos 65, versículos 18 y 19. Si alguien tiene, me puede pasar lectura, por favor. Salmos 65, el versículo 18 y 19. No, 66. Disculpe, hermano. Dice la palabra del Señor en Salmos 66, 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Gracias, hermano. Y eso, como dice, ¿no? A mí me abrió, ¿no? El corazón. Porque yo, ¿no? Antes que yo conociera a Dios, yo era, como dice, mi vida en mí era perdido. Yo, como dice, no, yo no tenía, yo vivo en el campo, ¿no? Soy de allá, de la misma chácara, ¿no? Entonces, cuando yo fui, como dice, ¿no? En el mundo, yo soy huérfano de padre y madre. Y de mí, mi vida, yo crecí, como dice, ¿no? Así aventuradamente. Cuando yo era niño, muchachos, no, entonces yo decía, ¿qué hago, no, con mi vida? Estoy perdido, no tengo a nadie. Yo, hermanito, cuando yo tenía 10 años, de los 10 años yo era alcohólico. De 10 años, hermanitos. ¿Por qué? Porque yo no tenía, como dicen, no, como no tenía papá ni mamá, sé que mi vida era sin rumbo. No había, como dicen, para mí, de que yo tenía alguien que me habla, pero por la misericordia de Dios, como dicen, no, estoy aquí junto a ustedes. Y entonces, aún el Señor, como dice, no nos sigue llamando. Vamos a Tito, el libro de Tito. Tito capítulo 3, versículos 3 y 4.
A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Tito capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, Tito 3, 3 y 4. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Entonces, hermano, ahí entonces, cuando yo, como dice, no, estaba, no, así como le hemos leído, y aún el Señor, como dice, no, aún todavía nos tiene todavía misericordia, ¿no? ¿Por qué? Porque aún lo que más nosotros somos, el Señor, como dice, no, nos ama a todos. Y yo, como dice, no, antes que yo me entregue al Señor a mi bautizar, como mi vida era desarreglada, no había, como dice, no, de que cómo yo poder, como dice, no, encontrar, como dice, no, una paz, ¿no? Una tranquilidad, como dije, ¿no? En mí mismo, porque nosotros tenemos 4 hermanos, los cuatro hermanos solamente somos 2, y los restos, como dice, no están no, como el mundo sigue. Entonces yo antes que yo conociese a Dios, y yo siempre, como dice, no me paraba enfermando. Pero por causa de qué, hermanos? Por la causa del alcohol, no era por otra cosa. Pero cuando yo iba conociendo al Señor, mi vida iba cambiando. Por eso, como dice, ¿no?, en Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32, ¿quién nos dice, hermano? ¿No? Ajá. Capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice en Lucas 5, 31 y 32, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso era yo, hermano. ¿Por qué? Porque no había, como dice, no, en realidad una sanidad. Porque sabemos, ¿no?, que en este mundo en las cosas humanas todo es puro medicamento, ¿no? Cualquier cosa, medicamento. Entonces una vez cuando yo entendí, y un día yo me puse mal, me fui a una clínica, ¿no?, porque ya no aguantaba el mal que tenía. Y el doctor de la clínica me dijo, ¿no?, esto tienes, este mal tienes. Lo primeramente, los doctores lo que te recetan es pura pastilla, ¿no? Sabes muy bien ese todo. Y cuando yo le dije al doctor, no deseo esa pastilla, ¿no?, y le dice, no deseo, gracias a mi mamá. Entonces el doctor me dijo, pero ¿cómo te vas a sanar? Si tú no tomas esta pastilla, ¿cómo te vas a sanar? Me dijo, ¿no? Me hacía preguntas. Entonces, y el doctor, mira, porque ya me había listado, como dice, una bolsa de pastillas. Como de costumbre, los doctores siempre tienen de darte pastillas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, dice el doctor, no hay más gracias. Gracias, doctor, digo, porque yo me voy a tratar por la base natural, ¿no?, lo que el Señor permite. Entonces el doctor me dice, pero ¿cómo te vas a tratar? Pero mi madre mía era avanzada, era fuerte, no era leve, no, sino era avanzada. Entonces me dice, no, tienes que llevarte esta pastilla, porque si no, te vas a empeorar. No, doctor, gracias. Cuando yo me comencé en ese tiempo, no saqué una cita para yo poderme, como dice, no, internar en la fundación para hacer los tratamientos. Entonces me fui ahí
Y no, el Señor, pues ahora en misericordia, como dice, no, todo el mal que tenía, no, el Señor ya todo lo había limpiado, todo lo había curado, ¿no? Solamente con los remedios naturales, ¿no? Con las plantas. Entonces fui al mes al doctor, volví, ¿no? Y el doctor me dice, pero ¿cómo te has hecho? Me dice, porque lo que tenías acá ya no hay nada, no hay, ¿cómo tú lo has hecho? Entonces el doctor se queda pensando, ¿no? Se queda ahí, pero ¿cómo? Y de ahí, entonces de ahí nos despedimos, y así entonces, ¿no? Como dice, ya yo también iba buscando al Señor más, iba yo, como dice, ¿no? Buscando la palabra del Señor, porque como dice, ¿no? En Él encontramos todo, como dice, ¿no? La sanidad, en Él encontramos todo. ¿Por qué? Porque nadie, como dice, ¿no? Muchos no, como dice, no aceptan, ¿no? Las cosas, ¿no? Las cosas, lo que el Señor ha dejado. Y eso, ¿no? Entonces, cuando yo, como dice, no, pero aún el Señor me llevaba siempre por pequeñas cosas, pero yo seguía, ¿no? Y hasta ahorita, como dice, no, que el Señor nos sigue todavía, entonces el Señor ahorita nos sigue igual, ¿no? A todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice, murió por nosotros en la cruz. Y así como el Señor derramó, ¿no? El Señor la cruz, ¿no? Y así el Señor también quiere vernos junto con Él. Él viene, como dice, a rescatarnos a nosotros. Entonces, hermanos, tengo muchos testimonios que dar, pero el tiempo es corto, de que de repente hay alguien que van a, ¿no? Que les toca. Y entonces, eso es el Señor lo que a cada uno nos ofrece, ¿no? Nos ofrece, como dice, ¿no? Una salvación, ¿no? Y entonces, hermano, ánimo, hermano, y perseveramos, hermano. Amén. Amén. Nuestro hermano ha tratado de resumir su testimonio, pero yo lo conozco, es bien interesante. Yo estudiaba con él la palabra de Dios en su casa cuando él solo era cristiano y su esposa aún no. Pero su esposa era bien hospedadora, bien atenta, y yo le decía a la esposa, ¿y usted cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo se va a bautizar? Le decía, usted no está bautizada, pero parece cristiana, ella solamente dé testimonio en las aguas del bautismo. Y ella se reía. Y yo le preguntaba al hermano y le decía, ¿y le animas a la esposa? ¿No la animas? ¿Cómo es? Y él me decía, estoy orando al Señor. Esa es decisión personal. Estoy orando al Señor. Salí del sector donde él vivía, como año y medio estuve en otro lugar, cuando después recibo una llamada dándome la grata noticia de que la esposa había entrado a las aguas del bautismo. Ahora ellos son una pareja misionera, porque todo el que nace en el reino de los cielos nace como un misionero. ¿Y cuál es su misión? Hermosa: asistir a aquellos que llegan a conocer de un plan de vida en el lugar donde se encuentran, en su hogar, y tienen un hermoso testimonio. Quizás más adelante nos comente un poquito más. Bien, vamos a invitar ahora a otra hermanita, ella nos acompaña también, quiere compartirnos experiencia en el Señor, para animarnos, para fortalecernos. Vamos a dar el espacio a nuestra hermana Shirley, ella nos acompaña en esta hora. Vamos a saludarla, a ver, vamos a animarla. Amén. ¿Dónde va ese hermano? ¿Dónde va él? ¿Aquí? ¿Ahí puede ser?
hermanos, buenos días, feliz sábado con todos. En esta mañana tengo la oportunidad de poder compartir mi testimonio y quiero hacerlo de una manera resumida. Quiero compartir en el libro de Salmos el capítulo 28, el versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, cuando yo tenía 19 años, el Señor me dio la oportunidad de poder ir a una escuela misionera. Siempre desde niña, después de que conocí un grupo de misioneros, pero eran católicos. Ellos eran españoles y habían ido al pueblo donde yo vivía, y yo tenía ahí como unos 7 años, 8 años, y ellos dejaron una semilla que con el tiempo dio fruto. Cuando yo empecé a conocer la iglesia adventista a los 9 años, 11 años, empezó a surgir en mi corazón el deseo de ser misionera. Y compartía con mi mamá y yo le decía: no quiero estudiar, no me importa un sueldo, no me importa tener algún reconocimiento, quiero servir al Señor. Pero mis padres, mi mamá es adventista, mi papá no. Y un padre que no entiende estas cosas es locura, ¿verdad? Pasó el tiempo, terminé la secundaria y a los 19 años tuve la oportunidad de conocerme con una persona que me dio ese privilegio, ¿no?, de poder estar en una escuela misionera. Allí pasé 3 años y medio, luego vine para acá al Perú y estuve en la escuela donde apoyamos hasta el día de hoy, en Roca de los Alpes, y me he dado cuenta, hermanos, de que en la escuela del Señor Él tiene diferentes métodos de cómo enseñarnos y cómo desarrollarnos. En el versículo que leí decía que el temor del Señor es la sabiduría, ¿verdad? Y el apartarse del mal, la inteligencia. He podido comprobar en todos estos años de mi vida, ya tengo 33 años, y he podido ver, hermanos, cómo el Señor se encarga de educarnos de diferentes maneras. Para el mundo, un joven, una señorita solamente se puede desarrollar, puede crecer yendo a una escuela, a una universidad, haciendo estudios de posgrados, maestría, doctorados, ¿no? Pero en la educación del Señor y en la escuela del Señor, ese concepto es muy limitado, porque el Señor se encarga de prepararnos de una manera mucho más amplia, con la gran diferencia de que nosotros no necesitamos ir a esos centros donde como jóvenes, como niños, aún como adultos, la mente se corrompe y los motivos se van pervirtiendo. ¿Cuántos jóvenes no hay que han entrado a ese tipo de lugares con el deseo de recibir una mejor preparación y que han iniciado celosos, fervorosos, pero al pasar los años ha sido un conocimiento teórico o han crecido de esa manera, pero el conocimiento que es el más esencial, que es el conocimiento del Señor, ha ido extinguiéndose, llegando a tal punto donde en primer lugar queda que las cosas del mundo antes que las cosas del Señor. Yo le estoy muy agradecida a Dios por las oportunidades y los privilegios que me ha dado de poder conocer, de poder aprender. Y aunque no lo he alcanzado todo, porque en la escuela de Cristo, en la escuela del Señor, no hay graduación, ¿cierto? Siempre hay cosas que necesitamos aprender. Pero no tengo una carrera universitaria, pero el Señor, estando allí en la escuela, me ha dado la oportunidad de poder trabajar con los pacientes. En la casa campestre recibimos a varias personas que sufren de muchas enfermedades, porque el mundo está como un hospital. Hoy en día los enfermos están en todas las casas, aún dentro de nuestro pueblo, los enfermos abundan. Y esa oportunidad también fue una respuesta de parte del Señor. Allá hay diferentes áreas. Yo estaba en la cocina, también estaba en la industria. Y recuerdo que cuando yo menos me lo pensaba, en respuesta a una oración que yo le estaba haciendo, había ya hace un tiempo que yo le estaba orando y yo le decía: Señor, conoces mi corazón y sabes las necesidades que tengo.
dame amor por la gente, dame amor por las almas para poder ser sensible, ¿no?, ante las necesidades que ellos pasan. Y el Señor me hizo el llamado para poder estar con los pacientes de una manera más directa. Y aprendiendo con ellos, hermanos, estudiando el caso de ellos, me doy cuenta de que el Señor es muy bueno. Y un método que es del Señor, que es propio de Él, es lo sencillo. Nosotros a veces pensamos que cuando es un cáncer o una enfermedad extraña, bueno, después de las vacunas y el pecado y todas esas cosas, están apareciendo enfermedades raras que a veces ni el mismo doctor sabe por qué es. Y cuando nosotros aplicamos un tratamiento para un resfriado, son cosas sencillas. Bueno, le vamos a dar ajo, le vamos a dar limón, le damos cúrcuma, ¿no? Y es algo sencillo. Y cuando se viene una enfermedad complicada, que aparentemente no hay una causa para eso, ¿qué es lo que surge en el corazón humano? Bueno, ¿ahora qué le voy a dar, no? Si es una enfermedad grave, ¿qué será? Pero quiero compartir también en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 3 dice: en Cristo, hablando de Él, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿En quién, hermanos, están escondidos todos los tesoros? En Cristo, dice, ¿no? En Él todos los tesoros, toda la sabiduría, todo el conocimiento están escondidos en Él. Ahora, cuando dice allí que están escondidos todos, ¿qué se limita o qué queda fuera de eso? Nada, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad rarísima que ha aparecido, ¿será que en el Señor no habrá un tratamiento que podamos utilizar para Él? Hay un tratamiento que podemos usar para Él. Y en la próxima participación, tal vez que pueda tener, justamente quiero compartirles acerca de eso. Hace 2 años, ya van casi para 3 años, nos llegó a la fundación, nos llegó una gran bendición. Y digo bendición porque al pasar del tiempo lo hemos visto de esa manera. Empezó a aparecer ciertas heridas extrañas, picaduras en el cuerpo de algunos hermanos. Y nosotros, bueno, yo vivo ahí años, pero hace 2 años empezamos a ver unas heridas raras. Cuando después, investigando, viendo qué era, nos dicen que era leishmaniasis, la UTA, ¿no? Lo que conocemos. Hermanos, yo le doy gracias al Señor y estoy delante de ustedes en esta mañana para decirles que Dios es real. Que cuando nosotros, bueno, acá hay jóvenes, hay señoritas, cuando nosotros apostamos todo por el Señor, hermanos, no tengan miedo, jóvenes, de quedar fracasados. Cuando yo tomé la decisión de prepararme como misionera para el Señor, la familia, por parte de mi papá, que no eran adventistas, mi papá me decía: Shirley, tú eres joven, ahora no entiendes, pero tú vas a ser fracasada, tú te vas a sentir frustrada. ¿Qué va a ser de tu futuro? ¿De qué vas a vivir? Me decía él: ¿vas a andar mendigando? ¿Que los hermanos te mantengan? ¿Que los hermanos vean por ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a depender del esposo si algún día te casas? Él va a hacer contigo lo que quieras. ¿Qué vas a hacer? Todas las preguntas que pueden surgir en una mente de un hombre que no conoce a Dios. Y aunque él me decía que yo era rebelde o desobediente porque no le hacía caso en lo que él me decía, yo dije: no, Señor, yo voy a creer. El Señor puso ese deseo en mí de prepararme para Él. Hermanos, han pasado muchos años y yo puedo decir ahora que aunque tengo anhelos en el corazón, aunque me faltan conocer muchas cosas, no me siento frustrada. Me siento en el Señor realizada como persona, como cristiana, con muchos anhelos que alcanzar. Pero en Cristo, hermanos, está todo. Como jóvenes, como adultos, fuera de Él no encontramos nada, pero en Cristo encontramos todos. Y encontramos aún desde las cosas más sencillas hasta las cosas más necesarias. Y tratando con los pacientes, los hermanos me decían: hermana, pero mira, el doctor me ha dicho esta enfermedad es muy rara, no hay aparentemente una causa.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, hermana, imagino que el tratamiento que voy a seguir con esta enfermedad rara que tengo debe ser un tratamiento, pues, no sé, un poco más profundo, debe tener cosas un poco, algunas infusiones, no sé de qué plantas me dará, cuál va a ser ahora mi comida, qué tipo de terapias, porque no me van a hacer las terapias que les hacen a los demás. Yo no tengo lo mismo que los otros, entonces lo mío tiene que ser. Y saben, hermanos, en el método del Señor, como les decía, es algo que me agrada mucho, porque lo del Señor es sencillo, de tal manera que hasta un niño, hasta una niña que tiene el deseo de ayudar y de servir, lo puede hacer. Y en la necesidad, porque hay mucha gente enferma, hay mucha gente que llama y dice, hermanas, por favor, recíbanme, estoy necesitado. Pero hay mucha necesidad de atender enfermos, pero la otra gran necesidad es que no hay personas que estén dispuestos a darse al 100% para servir a otros. No hay gente, no hay misioneros, no hay señoritas. Y las que hay, bueno, y estamos apoyando ese lugar, no nos abastecemos. Y el Señor está levantando, y lo veo así, está levantando niñas, está levantando adolescentes que se están entregando para la obra del Señor. Y aquí hay algunos pacientes que han estado en la casa campestre y pueden dar fe de eso, que hemos tenido niñas, adolescentes, aún adultos mayores, ¿no? Bueno, ustedes algunos han conocido también a la hermana Ercilia. Ella, con la energía que el Señor le ha dado a sus más de 70 años, ella ha estado apoyándonos, porque en la escuela del Señor hay lugar para niños, para adolescentes, para jóvenes adultos y aún para los ancianos también, aquellos que quieren servir. Le estoy agradecida, hermanos, a Dios en esta mañana, porque Él se encarga de educarnos. Realmente, cuando entramos en un servicio para Dios y para el prójimo, es allí cuando entramos a la escuela superior. Hemos creído por años que la escuela superior, la educación superior, la obtenemos cuando vamos a la universidad, cuando estamos haciendo un posgrado o una maestría, cuando estamos haciendo una especialización. Pero saben, hermanos, eso es muy limitado. Lo del Señor es más amplio y más profundo. Nosotros empezamos la escuela superior cuando empezamos a darnos por Dios y por los demás. Y en esa escuela superior, hermanos, hay cosas para desarrollarnos de una manera tan grande. Yo alabo al Señor porque he visto cómo en otros jóvenes, en otras señoritas que nunca han pisado un centro de estudio, los hermanos preguntan y dicen, ¿y dónde estudió ella nutrición? ¿Y la enfermera dónde está? ¿Y el enfermero qué pasó con él? Preguntan. Pero saben, hermanos, para la gloria y la honra del Señor, porque dice que el principio de la sabiduría, ¿dónde lo encontramos? En el temor de Jehová. Y ellos son jóvenes, son señoritas que se encuentran en la escuela donde nosotros estamos, que se han entregado al 100%. No son hombres perfectos, están con ese anhelo. También hay carencias, estamos en la escuela y en el proceso, pero el Señor ha puesto el deseo en sus corazones de prepararse para Él. Yo estoy contenta, agradecida con el Señor porque Él me ha aceptado en esta escuela, donde no pagamos matrícula, donde no tenemos que preocuparnos por la mensualidad, y vengo también a extenderles esa misma invitación, porque el Señor, hermanos, en este tiempo hay gran necesidad, hay gente enferma, hay gente, pero saben, no solamente enferma físicamente, la gran necesidad hoy en día de los hombres y mujeres, adventistas y no adventistas, es que nos falta la confianza en el Señor, nos falta la fe. Por eso que nos desesperamos, nos angustiamos, y eso nos produce gastritis, nos baja la hemoglobina, nos baja las defensas y somos propensos a cualquier cosa, y nuestro sistema inmunológico baja y todo se altera y hay una confusión y nos llegan las enfermedades autoinmunes. Hermanos, en esta escuela yo puedo hablar de manera personal, la gran necesitada soy yo. La primera paciente soy yo. Lo he visto de esa manera al estar en contacto con los pacientes. Empezamos 21 días de proceso para ellos, pero el llamado a ser sanada primero es hacia mí, igual hacia ustedes. Yo sé que el Señor quiere que todos los que estamos acá podamos entregarnos para Él, pero ¿quién tiene que primero experimentar la sanidad?
nosotros, para que como los gadarenos, ¿qué vamos a decir? Mira lo que has hecho, y la gente va a ver lo que el Señor hace, y ese es el testimonio más grande que no puede ser refutado, nuestras propias vidas. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda sostener. Amén, hermanos. Muy bien, ¿a cuánto le gustó el testimonio de la hermana? ¿Quisieran vivir ustedes una experiencia cercana con el Señor? No cuesta nada. Solamente es creer, decidir y actuar en fe. Y lo demás, el Señor lo hace. Él abre el mar rojo para poder caminar seguros bajo sus alas. Experiencia de fe, hombres de fe, es lo que el Señor necesita hoy. Familia de fe, para dar un testimonio al mundo, hermanos. Amén. Queremos ahora invitar a nuestro hermano Henry. Él tiene un especial. La música es parte de la adoración a Dios. La música siempre ha sido parte de la forma de glorificar y alabar al nombre de Dios. La música ha sido una de las herramientas para educar a los hijos de Dios a través de los tiempos. Entonces vamos a dejar el tiempo con él. Vamos a darle la bienvenida también. Amén.